El 2002 ya ese mundial con Javier Aguirre, que ese viene de un proceso difícil Jodido, y complicado, porque estábamos a punto de quedar eliminados en la eliminatoria, ahí que estaba, ¿quién era el técnico? El Ojitos Mesa. El ojito del profe Mesa, sí. Y ahí fue cuando fue el Aztecaso, cuando Costa Rica le gana a México, lo que tú quieras. Y bueno, viene el cambio, todo llega Javier. Yo ya no estaba en selección nacional, yo ya había dicho gracias a la selección, todo. Yo dije ya que los jóvenes sean los que vengan y todo. Y bueno, ahí cuando llega Javier, yo estaba jugando en Puebla. Y bueno, había tenido muy buena temporada. Al equipo del Vasco, que era el Pachuca, le metí 4 nada más. Nada más. Entonces, pero no, a ver, se dio y eso, y cuando llega el Vasco trae a muchos jóvenes, o sea, cambia totalmente. De esa, la selección que estaba jugando las eliminatorias, no llamó a, creo que el único que se quedó por ahí fue Claudio Suárez, el único que tenía experiencia, y de ahí llamó a muchísimos jóvenes. Fue cuando lo de Cruz Azul. Fue cuando la Libertadores de Cruz Azul llevó a varios de ahí. Llevó a varios de ahí y que venían de jugar contra Boca, pero llevó también a otros que él conocía de Pachuca, jóvenes, a ver, muchos jóvenes que hoy dices, no, pues fueron figuras, pero en ese entonces no estaban empezando en selección nacional. Estoy hablando de Jared Borghetti, de Torrado, mismo Palencia, el Conejo, o sea, no eran lo que después fueron ya. Entonces ahí es cuando Javier me habla. Yo estaba en Puebla feliz, tranquilito. Cuando me habla me dice, no te voy a llamar a la selección. Digo, estás loco. Mejor cuando me habla le digo, ¿qué te felicito o te doy el pésame? Porque no hay manera de calificar, güey. O sea, faltaban 5 partidos y tenías que ganar los 5. Sí. O sea, 15 puntos tenías que ganar. Y el primer partido era contra Estados Unidos, que estaba haciendo una eliminatoria excepcional. Entonces decías, ¿cómo le hago? Mejor cuando llegamos a la concentración, que me convenció, le dije, órale, ¿cómo no voy a ir a la selección? Vamos. Y eran puros chavos, y cuando nos recibe, pues nos da su plática motivacional en cuanto llegamos. Las oportunidades surgen a veces una sola vez y hay que aprovecharlas, no sé qué. Ya sabes cómo es el Vasco, que eso se le da muy bien. Pero yo empecé a voltear a ver a mis compañeros. Dije, no hay manera que le ganemos el domingo a Estados Unidos. Pero mirabas no hay. Puro chavo. No. Aparte, yo venía de pretemporada, o sea, con así. Unos venían de vacaciones, o sea, y los únicos que venían en forma eran los de Cruz Azul. Sí. Pero decías, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos una semana. El domingo jugamos contra Estados Unidos. No hay manera. Me acuerdo que dije, no hay manera de ganarle. Pero bueno, cambiamos el chip y le dimos la vuelta. Trabajamos esa semana y la verdad que le ganamos 1-0 a Estados Unidos, pero le vamos a haber ganado 3-4-0. La verdad, fuimos muy superiores. Y eso nos ayudó mucho. Y lo que nos perfeccionó al 100% fue que fuimos a la Copa América de 2001. Entonces ahí estuvimos más de un mes concentrados, trabajando juntos. Y ahí fue donde la selección hizo así. Y eso permitió que después en las eliminatorias consiguiéramos no conseguimos los 15, conseguimos 13. O sea, nada más empatamos un partido, pero también Honduras ahí dejó ir unos puntos. Y eso ayudó. Y eso calificamos. Pero la Copa América, que también llegamos hasta la final. Ahí fue donde el equipo hizo así. O sea, fue una muy buena Copa América donde la verdad jugamos muy bien y el equipo se empezó a compenetrar perfectamente. Fue una eliminatoria y Copa América épica porque se miraba muy complicado el panorama, Beto. No, muy jodido estaba el panorama. Muy jodido, sí, fue muy complicado todo, pero bueno, se rescató esa eliminatoria. Y mucho tuvo que ver, te digo, la Copa América, porque eso nos permitió trabajar juntos y ya conectarnos todos, conocernos perfecto. Fue una concentración de mes y medio, más o menos, que no se iba a llevar a cabo porque había problemas. Creo que Argentina fue la única selección que no fue, por cuestiones que pasaban en Colombia y lo que tú quieras. Uh-huh. Y estuvo a punto de no jugarse la Copa América y al final sí se jugó. Y bueno, a nosotros nos vino de maravilla, porque jugamos contra Brasil, contra Uruguay, con todo, y llegamos hasta la final y perdimos 1-0 con Colombia. Pero esa final nos suspendieron a 3, suspendieron a Vidrio, suspendieron a Denigris, a mí, Rafa Márquez se lesionó, o sea... ¿Por qué lo suspendieron, Beto?
En la semifinal. Ok, en la semifinal. Ya sabes que se manejaba que sí, tenía que ganar. No están cabrones Colombia, de aquel lado. Y que Colombia tenía por la situación que estaba viviendo política y todo lo que tú quieras. A ver, no lo sabes, pero sí nos mermaron mucho para la final. O sea, 4 o 5 titulares importantes no pudimos jugar la final, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que nos permitió llegar a las eliminatorias perfectamente para todos los otros partidos, los otros 4 partidos, y se fue incorporando. Creo que después llegó Cuauhtémoc y todo, y entonces se empezó a consolidar esa selección, y fue ya después ahora sí ir al Mundial. Directo al Mundial. Y en el Mundial les toca Croacia, Ecuador e Italia, ¿no? Sí, ahí fueron 3 partidos muy interesantes donde México jugó muy bien, que ahí es lo que siempre discuto, que hablan de cómo se maneja Javier. Pues Javier juega con base en el plantel que tiene. Claro, en los jugadores que tiene. Como los tiene para utilizar. Esa primera etapa en ese Mundial, México jugó muy bien, le pasó por encima a todos los rivales. Italia al final empata y con eso califica. Pero ya lloraban de que ya, vámonos, ya, tengan la pelota, ya calificamos los dos. O sea, eso lo vives porque ahí los italianos ya no querían saber, los italianos. Pensado. No, ahí es el gol de Borghetti. Claro, es un golazo, y después empata al final Italia y ya dice, ya, que se acabe, ya. Pero porque México estaba jugando muy bien, eso es una realidad. La primera etapa de ese Mundial fue muy buena. Después, obviamente, todo se empaña porque se pierde con Estados Unidos. Ese fue el problema. ¿Qué tan doloroso es que los gringos te echen de un Mundial? No. O sea, obviamente siempre duele, ¿no? Pero que sea el rival odiado deportivamente. Estados Unidos y todo, y que había cambiado porque entonces íbamos a jugar contra Portugal. Y de repente un resultado al final cambió todo y nos toca Estados Unidos. Y bueno, y perder contra Estados Unidos sí es muy doloroso. Muy. Y eso empañó totalmente ese Mundial. Se habla de que es el peor Mundial y tampoco, o sea, porque nadie analiza cómo se jugó la primera etapa. Pero sí, obviamente, perder con Estados Unidos, que Estados Unidos traía una muy buena selección, O sea, todo el mundo dice, pasa que todo el mundo pensó, Estados Unidos ya estamos en la siguiente etapa, ¿no? Y eso creo que no era así. O sea, Estados Unidos traía muy buen equipo, estaba muy bien dirigido, traía a Donovan, traía a Reina, que pasaban por un gran momento. O sea, tenía buen equipo. Y bueno, se pierde y ahí se queda, pero creo que la primera etapa fue muy buena. Sí, no, eso fue lo que dolió y lo que empañó totalmente ese Mundial. Y que mucha gente no lo recuerda con muy mal sabor, y te dicen que es el peor Mundial y que lo que tú quieras, sin analizar lo que se hizo y cómo se calificó también, ¿no? Claro, no, esa eliminatoria fue. Esa eliminatoria se rescató. Después fue la Copa América, que llegaste hasta la final. Y después, desgraciadamente, una gran primera etapa y después perder con Estados Unidos y mató todo. Complicado. Beto, hablemos un poquito de tu etapa de directivo en Pumas. Te retiras del fútbol profesional